Bien, bien, vamos a empezar nuestra sesión de consultas de hoy día. Primero, buenos días con todos. Bien, entonces estamos ya en la semana 13, ¿no? Hoy día es 27 de junio del 2024. Entonces estamos repasando la literatura peruana. Bien, en la sesión anterior recordamos a Ricardo Palma, el más importante, ¿no?, narrador peruano del siglo XIX. Ricardo Palma perteneció al movimiento romántico. Entonces, ¿no?, los escritores románticos en sus narraciones principalmente recrean hechos de la historia pasada. Pero esos hechos de la historia, ¿no?, son, digamos, recreadas o imaginadas desde el punto de vista, ¿no?, del autor. Es una mirada entonces subjetiva, ¿no?, una mirada personal. Y por supuesto, ¿no?, estas historias no, no reflejan la verdadera, digamos, realidad. Ahora, todo lo contrario va a ser, ¿no?, el movimiento realista. Entonces, el romanticismo, ¿no?, que duró más o menos medio siglo, o sea, que estuvo de moda en la primera mitad del siglo XIX, va a ser, ¿no?, reemplazado por el realismo que va a reinar, ¿no?, durante los últimos 50 años del siglo XIX. Es decir, el realismo reemplaza al romanticismo. Y por supuesto, ¿no?, son ideas opuestas, ¿no?, contrarias, antagónicas. Entonces, como recordamos, el realismo nació en Francia, entonces no es un movimiento literario que, como dice su nombre, ¿no?, busca que las obras literarias reflejen los hechos de la realidad. No los hechos de la realidad. Entonces su nombre es recontra explícito, ¿no? Realismo. Esa moda que nació en Francia, ¿no?, se va a expandir, pues, por toda Europa y finalmente va a llegar, digamos, a América también. Entonces va a llegar acá al Perú. Entonces, digamos, ha existido un realismo peruano. Así que lo primero, pues, ¿no?, el realismo peruano va a reemplazar al romanticismo peruano. Ahora, como dice acá, el realismo peruano está influenciado, ¿no?, por el realismo europeo, principalmente, ¿no?, el modelo francés. Para en el campo literario, principalmente, ¿no?, se desarrolló el realismo en la narrativa. Entonces, ¿no?, se publicaron novelas y relatos, ¿no?, de temática realista. Ahora, en el caso de Perú, a nivel, digamos, histórico, ¿no?, histórico social o social histórico, el realismo aparece en un periodo crítico.
¿no? En un periodo crítico. El Perú, digamos, participó en la guerra con Chile, ¿no? Y como todos sabemos, los chilenos nos derrotaron, entonces el Perú no quedó totalmente en ruinas. Entonces, ¿no? En ese contexto de un país destruido por la guerra y principalmente, ¿no? Por la incompetencia, ¿no? De los gobernantes peruanos, va a aparecer entonces, ¿no? O va a surgir el realismo. Entonces acá se indican características, ¿no? Del realismo. Primero, ¿no? Dice preocupación por la renovación del país. ¿Qué significa, no? ¿Qué quiere decir esta característica? Preocupación por la renovación del país. Esta idea quiere decir que el realismo es un movimiento literario que va a recrear, ¿no? La realidad cruda del Perú. El Perú es un país derrotado, destruido. Y entonces estos jóvenes escritores plantean, ¿no? La idea de cambiar este país, ¿no? De que el Perú se levante, ¿no? De las ruinas y se convierta pues en un país, ¿no? En un gran país, en un país desarrollado, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Estos jóvenes dicen que todo lo anterior, ¿no? Ya no sirve, ¿no? Porque además ha sido derrotado. O sea, no hay nada bueno, ¿no? Que rescatar del pasado. Entonces, no hay que plantear ideas nuevas en todos los campos, ¿no? En el campo político, económico, cultural, social, ¿no? Ideas nuevas. Otra característica interesante, reivindicación del indio. En el periodo anterior, ¿no? Por ejemplo, en los relatos de Palma, de Ricardo Palma, no aparece, ¿no? El personaje indio. O bueno, de vez en cuando aparece, pero como un complemento, ¿no? No aparece como un personaje principal. Entonces, los autores realistas son los primeros, ¿no? Que se preocupan por la situación del indio. Y por supuesto, el indio vivía, ¿no? En un estado de explotación, ¿no? De discriminación, de abuso. El indio no tenía derechos. O sea, el indio realmente no era ciudadano. Era, ¿no? Algo así como un equivalente a un animal de trabajo, ¿no? Entonces los escritores realistas son los primeros, ¿no? Que se interesan por la situación del indio y lo reivindican, ¿no? Van a pedir pues que sean, ¿no? Ciudadanos, ¿no? Que el gobierno, que los gobernantes, ¿no? Propongan leyes, ¿no? Para que ya oficialmente, ¿no? Los indios sean ciudadanos, que tengan derechos. Otra característica, ¿no? Dice el nacionalismo agresivo. Bueno, esta idea también es interesante, ¿no? Claro, el Perú es un país en ruinas, ¿no? Es un país que ha sido derrotado en la guerra. Entonces, digamos, hasta anímicamente, ¿no? El Perú estaba
destruido, ¿no? Destrozado. Y entonces estos jóvenes escritores proponen, ¿no? La revancha contra Chile. Además, los chilenos nos habían quitado, ¿no? Grandes extensiones de territorio en el sur. Entonces no había pues no así como una sensación de revancha, ¿no? De revanchismo. ¿Qué más era lo correcto, no? Entonces estos jóvenes, ¿no? Proponen la revancha. Entonces hay un discurso, ¿no? Digamos, antichileno furioso, que era además lo correcto. También dice, no, el realismo peruano ha tenido un propósito moral y social. Claro, que tiene que ver con todo lo anterior, ¿no? Porque estos jóvenes dicen, ¿no? El Perú debe levantarse de las ruinas, ¿no? Debemos reivindicar al país, ¿no? Debemos buscar la revancha con Chile y hay que reivindicar al indio, ¿no? Y claro, ¿no? También hay que denunciar pues a los culpables, ¿no? Que llevaron al país a la derrota. Entonces, hay ahí un propósito moral y social, ¿no? Se está planteando de hacer cambios, mejoras, ¿no? Y también no denunciar a los culpables. Otra característica interesante dice, ¿no? Rechazo de lo pasado, ¿no? Y de lo exótico. Claro, si el Perú está destruido, entonces quiere decir, pues, no, que todo lo pasado no ha servido, ¿no? Porque si el pasado hubiera sido algo bueno, el Perú habría ganado la guerra. Entonces no hay nada bueno, ¿no? Del pasado que rescatar. Y lo exótico se refiere, pues, no digamos a hechos, ¿no? Extraños, lejanos, que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces no hay un contexto donde el Perú está en ruinas, no tenía sentido, ¿no? Por ejemplo, hablar, pero no sé, ¿no? De los incas, ¿no? O de la colonia, no tiene sentido, porque lo que se necesita urgentemente, ¿no? Es reflejar, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Y es un país en ruinas. Otra característica que aparece acá dice, ¿no? Alejamiento del tono intimista y búsqueda de una mayor objetividad. Claro, eso es lo que está explicando, ¿no? O sea, no interesa lo subjetivo, ¿no? No interesa, digamos, lo que dice, ¿no? Un individuo. Acá lo que interesa es, ¿no? Que las obras literarias deben reflejar los hechos de la realidad, tal como están allí, ¿no? En el día a día. Eso es entonces, ¿no? Una mayor objetividad. Entonces, van a aparecer un conjunto, ¿no? De escritores. Y la maravilla, ¿no? Por primera vez en nuestra historia literaria aparecen escritoras. Esto significa pues un cambio, ¿no? Un cambio, diríamos, revolucionario. Porque más antes, digamos, no ha habido, ¿no? Escritoras. O si existió, pues eran casos así, ¿no? Especiales. Por ejemplo, durante la colonia, ¿no? Los escritores que vivieron durante la colonia eran mayormente varones. La única
mujer, ¿no?, que se menciona en la colonia es Amarilis, que además sería un seudónimo, ¿no? Sería un seudónimo. Esta Amarilis no llegó a publicar un poema largo dedicado a Lope de Vega, el gran escritor, ¿no?, español. Entonces, es especie de un poema amoroso. Y entonces, solamente se conoce este poema, ¿no?, que lo publicó el mismo Lope, ¿no?, en España. O sea, digamos, este poema le llegó a Lope y él lo publicó. Y por supuesto, ¿no?, Lope mandó a investigar acá, ¿no?, quién sería Amarilis, ¿no? ¿Quién podría ser Amarilis? Y bueno, nunca se supo, ¿no? Ahora, claro, ¿no?, leyendo el poema se infiere, ¿no?, que es una mujer la que escribió. Y claro, firma como Amarilis. Entonces al final está la idea de que Amarilis posiblemente no haya sido una monja y tal vez por eso no colocó su nombre verdadero, ¿no? Pero es la única escritora mujer, digamos, que, que se menciona, ¿no?, que se conoce de la colonia. Y durante el costumbrismo, bueno, no hay casi ninguna, ¿no? Que yo recuerdo, no hay ninguna autora. Durante el romanticismo, donde reinó Ricardo Palma, también, ¿no? Aparentemente no hay ninguna, ¿no? Y entonces recién, ¿no?, con el movimiento realista aparecen varias escritoras. Eso es muy interesante, ¿no? Claro, no rompe con la costumbre tradicional, ¿no?, donde solamente los escritores son hombres, ¿no?, varones. Entonces ahora también, ¿no?, encontramos escritoras, mujeres. Entonces no quiere decir entonces que hay un cambio, digamos, ¿no?, a nivel de que sí, ¿no?, hombres y mujeres tienen la misma capacidad. Entonces acá se mencionan pues a tres, ¿no?, escritoras: Florinda Mato, Mercedes Cabello y Teresa González. También, ¿no?, otra cosa interesante de las escritoras es que muchas de ellas, ¿no?, vienen son de provincias. Florinda Mato era cusqueña, Mercedes Cabello era moqueguana y Teresa González, si no recuerdo mal, era limeña. Entonces, en ese aspecto también es interesante, ¿no? O sea, escritoras de diferentes partes del Perú. Y claro, ¿no?, acá también hay que mencionar a los escritores, ¿no? El más importante, Manuel González Prada. Bueno, él era limeño, ¿no?, de nacimiento. Abelardo Gamarra, otro gran escritor realista. Entonces, el realismo peruano se convierte, ¿no?, en un movimiento literario interesante, porque no solo no buscan reflejar las cosas que pasan en el país y denunciar, ¿no?, todo lo malo, sino que está la presencia, ¿no?, de escritoras. Entonces, para el examen en San Marcos nos interesa, ¿no?, la narrativa, o sea, la escritura de novelas y cuentos. Entonces, en el temario, ¿no?, para el examen se menciona a Clorinda Mato.
Entonces, como ya lo dije, ¿no? Ella era cusqueña de nacimiento. Entonces, ¿no? Es una de las primeras escritoras de nuestra historia. Eh, Acá dice, ¿no? Adoptó una postura anticlerical. Esto es interesante. Eh, los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes, los religiosos, tenían pues un gran poder, ¿no? En el Perú. Recordemos, ¿no? Que desde que llegó Pizarro ya con él vino un sacerdote, ¿no? Entonces los sacerdotes tienen poder en la colonia, bueno, en la República, ¿no? Que recién se había fundado, también tienen pues, ¿no? Mucho poder. Entonces, en los escritores, ¿no? Realistas, como están, ¿no? Buscando que sus obras reflejen, ¿no? Las cosas que pasan en la vida real, ellos lo que hacen, denuncian, ¿no? En sus obras los abusos que cometen, ¿no? Muchos sacerdotes. Claro, ¿no? Engañan, pues, ¿no? Con el discurso de Dios, ¿no? O sea, se presentan como los que representan a Dios y se aprovechan para abusar, ¿no? Abusar, explotar, ¿no? A las personas, principalmente a los indios, ¿no? Entonces, Carolina Mato en ese aspecto, ¿no? Ella es una crítica, ¿no? Furiosa, directa, ¿no? De las actitudes, de las conductas de los sacerdotes. Por eso una postura anticlerical. Promovió ideales positivistas. Esto también es interesante. El romanticismo francés, ¿no? Surge, digamos, esencialmente, ¿no? Influenciado por el positivismo. ¿Y qué era el positivismo? Era, ¿no? Una escuela filosófica, ¿no? Que justamente, ¿no? En esos años aparece en Francia. Es una escuela filosófica que está influenciada, ¿no? Por la ciencia. Y en esos años la ciencia había progresado bastante, ¿no? Y la ciencia, digamos, trabaja, pues, ¿no? En base a pruebas, ¿no? A pruebas, a hechos, ¿no? Que suceden. Entonces, ¿no? El positivismo, esta escuela filosófica, plantea la idea, ¿no? De que también la filosofía, el pensamiento humano, debería basarse, ¿no? En hechos de la realidad y que deben comprobarse, ¿no? Que suceden en la realidad. Entonces, ¿no? Florina Mato y todos los escritores realistas también, digamos, ¿no? Están de acuerdo con estas ideas positivistas. Dice, no, procuró defender al indio y a la mujer. Claro, ¿no? Una escritora, obviamente, ¿no? Buscaba, pues, no defender a las mujeres, ¿no? De forma general. Y principalmente, ¿no? Romper con esta idea, ¿no? Machista que reinaba en esos tiempos con mayor, digamos, ferocidad. Y también, ¿no? Claudina Mato, como cusqueña, ella conocía, ¿no? La realidad en la cual vivían los indios, que eran realmente, ¿no? Los descendientes de los incas, quienes vivían, ¿no? En una situación de abuso, de explotación. Entonces, ¿no? Como ella es una de las primeras que defiende, ¿no? Al indio, se le considera precursora del indigenismo. Ahora, para el examen, nos piden haber leído su obra maestra,
ave sin nido, ¿no? Ave sin nido. Entonces acá aparece, ¿no? La carátula del libro, ¿no? Ave sin nido, que es una novela, ¿no? El título es una metáfora, ¿no? Ave sin nido alude a personas, ¿no? A personas sin, diríamos, sin casa, a personas que viven, ¿no? En una situación de abuso, o a personas, ¿no? Que no tienen, diríamos, padres, ¿no? Que lo defiendan. O sea, ave sin nido vendría a ser algo así como huérfanos, ¿no? Huérfanos que viven en el abandono. Así que es un título interesante, ¿no? Ave sin nido. Bien, vamos a recordar un poco, ¿no? La historia de esta novela. Ave sin nido está. A ver, primero expliquemos esta parte. En Ave sin nido, el tema principal dice, ¿no? Es el abuso de las autoridades contra los indígenas. Otros temas, ¿no? La crítica al clero, ¿no? O sea, a los sacerdotes. Otro tema, la violencia social, la injusticia, ¿no? Y claro, ¿no? La solidaridad. Acá dice, ¿no? En esta novela se presenta por primera vez al indio, ¿no? En su orfandad. Lo que yo decía, ¿no? Que eran los huérfanos, como un ser vivo y humillado. Dice que la novela es un relato, ¿no? Y al mismo tiempo una denuncia. Otra cosa interesante que siempre uno lee en los libros es cuando dicen, ¿no? Que en las obras de Clorinda Mato hay una visión paternalista del indio. ¿Qué significa esto, no? Es que en esta historia, al final, ¿no? Está la idea de que los indios van a poder, ¿no? Liberarse o salvarse de los abusos, ¿no? Que reciben, ¿no? De los blancos, ¿no? O sea, como dice acá, de los criollos instruidos, únicamente, ¿no? Con la ayuda de otros criollos. O sea, la idea de Clorinda Mato es que el indio por sí mismo no va a poder liberarse, ¿no? Va a necesitar la ayuda, el apoyo de los blancos, ¿no? Buenos. Entonces también acá está la idea, ¿no? De que existen blancos buenos y blancos malos, ¿no? Entonces la historia está ambientada en un pueblito llamado Quilla, ¿no? Que es una palabra quechua, y es un pueblito, pues, ¿no? Que está ubicado en el Cusco. Entonces dice, ¿no? Que en este pueblo, en Quilla, dice que viven un pequeño grupo, ¿no? De criollos blancos, o sea, de gente de piel blanca, ¿no? De origen español. Dice que estos blancos son, ¿no? Los que gobiernan en este pueblo, son las autoridades. Así que estos blancos son, ¿no? Imparten, digamos, justicia, ¿no? Gobiernan, ellos deciden todo. Así que estos blancos que gobiernan en Quilla son conocidos también como los notables. También en Quilla viven los indígenas, que exactamente serían, bueno, descendientes de los incas, porque son además cusqueños, ¿no? Ahora, lo curioso es que estos notables son, pues, una minoría, ¿no? Unos cuantos.
En cambio, ¿no? Los indígenas son la mayoría. Entonces, lo paradójico es, ¿no?, que una minoría de blancos dominaba, explotaba, abusaba de los indígenas que eran la mayoría. Entonces era una situación, pues, paradójica, ¿no? Como un grupito podía hacer lo que quería, ¿no? Contra la mayoría. O sea que era una cosa casi absurda, ¿no? Entonces, ¿no?, en ese pueblo los que dice gobierno realmente son el gobernador llamado Sebastián Pancorbo, que más claramente, ¿no?, su nombre y apellido español, y también, ¿no?, dice que el que cogobernaba con este gobernador era, pues, ¿no?, el cura del pueblo, ¿no?, llamado Pascual Vargas. También claramente, ¿no?, nombre y apellido español. Estos eran entonces, ¿no?, los que gobernaban en Quilla. Y entonces dice, pues un día llegan a Quilla una pareja de esposos, ¿no? Fernando y Lucía Marín. Esta pareja vienen de Lima, ¿no? Llegan al Cusco, van a Quilla. Dice que esta pareja de esposos, que son jóvenes todavía, son empresarios. Eso es interesante, ¿no? Son empresarios. Dice que ellos van a explotar, ¿no?, una beta minera en Quilla. O sea, van a invertir, ¿no?, en Quilla, ¿no? Entonces, ¿no?, los Marín compran, pues, ¿no?, una gran casa, ¿no?, allí en Quilla, ¿no? Ahí se instalan. Entonces, esa casa funciona, ¿no?, para que vivan y al mismo tiempo también es especie de de la oficina, ¿no?, de la empresa. Entonces, Fernando Marín va a contratar, ¿no?, a algunos indios, ¿no?, del pueblo. Entonces ahí destaca, ¿no?, Fang Yupanqui y su esposa Marcela, ¿no? Entonces claramente, pues el apellido Yupanqui, ¿no?, es un apellido inca, ¿no? O sea, diríamos indígena. Entonces Fang Yupanqui se convierte, ¿no?, en ayudante, asistente, ¿no?, de Fernando Marín. Y Marcela, la esposa de Juan, se convierte, digamos, en la ayudante, ¿no?, de Lucía, en los quehaceres, digamos, domésticos, ¿no? Así que lo interesante, bueno, los Yupanqui han conseguido empleo, digamos, ¿no? Trabajan para la Marín. Y entonces, un día, Juan y Marcela están, ¿no?, muy preocupados, ¿no? O sea, los Yupanqui están preocupados. ¿Por qué están preocupados? Porque dice, deben pagar, ¿no?, una deuda que le tienen a los notables del pueblo, o sea, a las autoridades del pueblo, principalmente, ¿no?, al cura Vargas. Entonces Juan Yupanqui y Marcela, ¿no?, tienen que pagar una deuda, o sea, un préstamo que les ha hecho el cura Vargas, que es socio, ¿no?, de Sebastián Pancorbo. Y entonces allí nos enteramos de que estos notables, dicen, ¿no?, cada año reparten préstamos a todos los indios del pueblo, les dan préstamos. Y lo más curioso, dice, ¿no?, que la gente, o sea, los indios, dice, ellos pues no habían pedido ningún préstamo, ¿no? O si alguien pedía, pues sería alguien, o sea, poco, ¿no? Alguien, uno así, ¿no? Pero la mayoría no había pedido ningún préstamo.
Sin embargo, dice, no, puntualmente te llegaba el préstamo a tu casa. O sea, era obligatorio este préstamo. Y lo terrible, dice, ¿no? Que muchas veces estos préstamos no eran pues en dinero, ¿no? Sino eran en cosas, en objetos que te traían a tu casa, te entregaban, ¿no? Para que supuestamente los uses. Y dice, muchos de estos objetos no eran cosas, ¿no? Que las familias no lo necesitaban, pues, ¿no? Así de, de obligatorio, ¿no? Eran cosas de poca importancia, ¿no? Para la gente. Pero el préstamo te llegaba sí o sí. Y además dice, no, no tenías el derecho de devolver. O sea, no podías rechazarlo. Tenías que aceptar nomás el préstamo. Y dice, no, te cobraban intereses altos. Entonces era curioso, ¿no? Te daban préstamos a la fuerza y luego te cobraban intereses altos. Y entonces, obviamente, ¿no? Al final, cada año tienes que pagar entonces el préstamo más los intereses. Y nuevamente no te llegaba otra vez otro préstamo. Y entonces, no, todos los indios de Quilla estaban endeudados con los notables. O sea, prácticamente la gente trabajaba y trabajaba solo para pagarnos su deuda a los notables, o sea, al cura y al gobernador. Y entonces Fanny Panky y Marcela también estaban en esa situación, ¿no? Ellos también habían obligados, ¿no? Habían sido obligados a recibir el préstamo. Ahora, claro, no, el problema es que ellos dicen no tienen dinero suficiente para pagar, ¿no? Al cura Vargas. Porque además recién, pues hace poco, han conseguido empleo, ¿no? En lo marín. O sea, todavía no se cumple ni un mes, ¿no? Para que reciban su pago. Entonces los Yupanqui acuerdan, ¿no? Que la salida es que Marcela, ¿no? Vaya a la oficina del cura Vargas, o sea, ¿no? A la parroquia, y le suplique, pues, ¿no? Que le dé un plazo más, ¿no? De unos días hasta que cobre, ¿no? Para pagarle la deuda. De ese modo, al día siguiente, dice, ¿no? Marcela Yupanqui fue a la parroquia a buscar al cura Pascual Vargas, ¿no? Así que él lo recibe ahí en su oficina, y entonces Marcela, ¿no? Suplicante le dice, pues, que no tienen el dinero suficiente, ¿no? Para pagar la deuda, y le pide, ¿no? Que le dé plazo de unos días más hasta que reciban sus pagos, ¿no? Porque han conseguido empleo con lo marín. El cura Vargas reacciona con molestia. Él le dice, ¿no? A Marcela de que no va a ser posible, ¿no? Que le den más días de plazo. El cura Vargas le va a decir que tiene que pagarle el día que corresponde, que faltaban, ¿no? Unos cuantos días. Además, el cura Vargas molesto le dice, ¿no? Además, lo que estás pidiendo es una mala idea, ¿no? O sea, una mala costumbre. Porque además, si te doy, ¿no? Más plazo a ti, todo el mundo también va a pedir más plazo, ¿no? Entonces el cura Vargas se muestra implacable, ¿no? O sea, a él no le interesa si esta familia tiene o no tiene dinero. Y entonces como Marcela pues se muestra, ¿no? Todo desesperada, angustiada, ¿no? Porque ¿de dónde va a sacar la plata para pagarle, ¿no? Entonces el cura Vargas obviamente no se da cuenta de que esta mujer está, ¿no? Desesperada. Entonces le dice, Marcela, si no tienes dinero no hay problemas. Le dice, ¿no? Págame con tu margarita. Así que este cura Vargas, ¿no? Le dice, si no tienes plata, págame con tu margarita. Y entonces, ¿quién era Margarita, no? Margarita era pues la hija mayor de los Yupanqui. Era, dice, una jovencita, ¿no? Los Yupanqui tenían, dice, dos hijas, ¿no? Margarita y Rosalía. Margarita ya era una jovencita
y Rosalía era todavía una niña. Pero también dice, acá había una cosa curiosa, ¿no? Dice que Margarita era, pues, ¿no?, la hija mayor de los Yupanqui, y era una chica, ¿no?, que siempre llamó la atención, porque dice, ¿no?, era una chica de piel clara, ¿no?, que era diferente, ¿no?, a la piel que tenían sus padres, ¿no?, los Yupanqui. Y entonces todos en el pueblo, pues, hablaban de eso, ¿no?, de cómo, ¿no?, los Yupanqui tenían una hija, ¿no?, de piel clara. En cambio, Rosalía diríamos que era igual, ¿no?, que a sus papás. Y entonces, ¿no? Dice, pues, Marcela regresó a su casa, ¿no? Y le contó a su esposa Juan de que este sacerdote no entendía lo que le pedía, ¿no? O sea, no quería aceptar, ¿no? Darle más días. Y más bien le había dicho, ¿no? Si no tienes plata, págame con tu margarita. Y claro, Juan Pan que reacciona pues muy molesto, ¿no? Claro, cualquiera, como padre, ¿no? Claro, ¿qué significaba no pagarle con margarita? Significaba, ¿no?, entregar a tu hija para que se convierta en la sirvienta del sacerdote. No significaba entonces que tu hija tenía que trabajar para este cura gratuitamente, ¿no? Porque tú le debías plata al cura. Y entonces lo grave no era, ¿no?, solamente que Margarita iba a trabajar digamos, ¿no? Le iba a cocinar, limpiar, lavar su ropa, ¿no? Limpiar la parroquia, ¿no? Servirle, ¿no?, los alimentos al cura, ¿no? Sino que también dice, ¿no? Eh, este cura estaba acostumbrado a abusar, ¿no?, de las mujeres del pueblo. Ya abusaba de las mujeres. Es decir, no las convertía pues en su pareja, ¿no? A la fuerza. O en tu caso, ¿no?, el cura tenía la idea de que las mujeres debían, ¿no?, complacer al cura también, ¿no?, porque era el representante de Dios. Por eso es que los yupanquis están desesperados, ¿no? Porque el cura, digamos, tiene malas intenciones, ¿no?, con Margarita. Y entonces, bueno, no saben qué hacer, ¿no? Pero de pronto, ¿no?, reaccionan y entonces dicen, ¿no? Bueno, la salvación es, ¿no?, que los marines nos ayuden, ¿no? Entonces al día siguiente, dice, pues Marcela le contó a Lucía, ¿no? A Lucía Marín, su patrona, digamos, lo que está pasando, ¿no? Entonces justamente, ¿no?, Lucía escucha totalmente, ¿no?, escandalizada, conmocionada, todo lo que yo les estoy explicando, ¿no? De cómo este cura, digamos, ¿no?, abusaba de las mujeres del pueblo. Ahora, claro, a Lucía le escandaliza, ¿no?, saber que así se comporta un sacerdote. Entonces Lucía le va a pedir a su esposo, a Fernando Marín, ¿no?, que le den pues el dinero, ¿no?, ya sea de su sueldo, ¿no? El asunto es que el día que tenía que pagarle la deuda, ¿no?, al cura Vargas, Marcela va a ir llevándole el dinero, ¿no?, que le debe. Así que llega a la parroquia y por supuesto, ¿no?, le entrega el dinero. Entonces lo primero, el cura Vargas se queda sorprendido al ver, ¿no?, cómo esta señora Marcela Yupanqui le paga la deuda.
O sea, en lugar de alegrarse el cura Vargas, ¿no? De que le esté pagando, más bien se queda sorprendido. Y entonces el cura Vargas, pues, ¿no? Como tiene un pensamiento malsano, le comienza a decir a Marcela, ¿no? Y cómo decías que no tienes plata y ahora me pagas, ¿no? Todo completo. Entonces le dice, no, seguramente tú has robado este dinero para pagarme. Y Marcela le va a decir, no, que ella no ha robado nada, ¿no? Que le está pagando de forma correcta. Entonces el cura Vargas, pues, no va a decir, no, confiesa, ¿no? A quién has robado? Entonces Marcela, totalmente molesta, ¿no? Le va a decir de que ella no le ha robado a nadie y lo que ha pasado es, ¿no? Que Lucía Marín, su patrona, le ha dado el dinero, ¿no? Para que le cancele. Así que el cura Vargas, ¿no? Se queda, en lugar de estar contento, ¿no? Porque le están pagando, dice, como molesto. Entonces, esa misma noche, dice, no, el cura Vargas se reúne con Sebastián Pancorbo, ¿no? Su socio, y le cuenta pues, lo que ha pasado, ¿no? Que los Yupanqui le han cancelado la deuda, increíblemente. Y le cuenta, ¿no? A su socio de que esta señora, ¿no? Que ha llegado recién, Lucía Marín, es la que le ha dado el préstamo o le dio el dinero, ¿no? Y entonces esto les comienza a preocupar pues a los notables, porque ellos dicen, ¿no? Lo que está haciendo esta mujer, no, esta Lucía, pues no nos conviene, ¿no? Va a decir porque de pronto ella también va a querer dar préstamo a todo el mundo, ¿no? Y entonces se va a convertir en nuestra competencia. Entonces vean qué ideas tienen estos notables, ¿no? Creen que toda la gente son malvados como ellos. En otro día, Luciano, conversando con su esposo, con Fernando, le cuenta, ¿no? Esta historia de los Yupanqui, ¿no? Claro, ¿no? De que le han dado el dinero, porque Fernando le dio el dinero, y le cuenta, pues, ¿no? Finalmente, cómo estos notables, o sea, las autoridades del pueblo, actúan ahí, ¿no? En Quilla, ¿no? Que les reparte préstamos a todo el mundo, a la fuerza, ¿no? O sea, realmente el pueblo de Kiev estaba endeudado de por vida, ¿no? Con los notables. O sea, prácticamente tenían que trabajar y trabajar para pagar a los notables. Entonces, Lucía decide ir a buscar al cura, ¿no? Como Lucía es una mujer muy, muy religiosa, ¿no? Muy creyente. Entonces ella está totalmente escandalizada, ¿no? De saber cómo un cura se comporta así. Así que ella va a ir a buscarlo, ¿no? A la parroquia. El Pascual Vargas, el cura, recibe a Lucía, ¿no? Ahí en la parroquia, ¿no? Él tiene la idea de que esta mujer ha ido a confesarse de sus pecados, ¿no? Pero Lucía realmente no ha ido a confesar sus pecados, ¿no? Ha ido a conversar con este cura para hacerle ver, ¿no? Su desconcierto por su conducta, ¿no? De cómo reparten préstamos a la fuerza a la gente. Y que claro, ¿no? Lucía le va a decir, pues, de que Dios no obra de esa manera, ¿no? Entonces lo que está haciendo el cura no tiene nada que ver con Dios. O sea, en todo caso se aprovecha, ¿no? De ser sacerdote. Y entonces dice, pues, ¿no? El cura Vargas prácticamente no respondía nada, ¿no? Solamente dice, no, se ponía cada vez más, todo su rostro, ¿no? De molestia, ¿no? Claro, no podía hacer nada porque era una mujer, que si hubiera sido un hombre seguramente lo habría golpeado, ¿no? Y finalmente Lucía se retira, ¿no?
Así que el cura Vargas dice, no, quedó totalmente, ¿no? Molesto, ¿no? Estaba furioso. Él dice, ¿no? ¿Cómo esta mujercita no se atreve, ¿no? A, digamos, a querer a mí enseñarme, ¿no? Conductas moral, no, una moral. Y claro, ¿no? A un machista como el cura Vargas, pues le dolía, ¿no? Que una mujer le reprochara. Y por supuesto el cura Vargas se lo va a contar todo, pues, a Sebastián Pancorbo. Entonces Sebastián Pancorbo y el cura Vargas, ¿no? Van armando la idea de que estos marines, pues, son un peligro, ¿no? Y esto se va a grabar cuando Fernando Marín también decide ir a buscar, ¿no? Al gobernador, a Sebastián Pancorbo, para hablar con él, ¿no? De este problema que se ve, ¿no? En Quilla. Fernando Marín también pues, le va a decir, ¿no? A Pancorbo de que ellos, lo que están haciendo ellos no era inapropiado, ¿no? Así que al final, los notables de Quilla tienen la idea, ¿no? De que estos marines han llegado acá a Quilla a perjudicarlos y que ellos, por supuesto, no van a permitir, ¿no? Que estos recién llegados les maloren el negocio. Así que deciden actuar, van a actuar. Entonces comienzan, ¿no? A planificar, ¿no? ¿Qué podría hacerse, ¿no? Contra los marín. Hasta que tienen una idea, ¿no? Entonces dice, pues, ¿no? Un día convocan, ¿no? A una asamblea urgente del pueblo, ¿no? Y entonces dice, ¿no? Tocaban las campanas, ¿no? O sea, había una iglesia, pues, en el pueblo, ¿no? Donde estaba el cura Vargas, ¿no? Dice, mediante, ¿no? Las campanadas convocaron a una asamblea urgente del pueblo. Y por supuesto, ¿no? Todos los indios, o casi todos, ¿no? Fueron a la asamblea, ¿no? Y entonces dice allí, sería pues un local, ¿no? Un local comunal ahí, ¿no? O en la plaza, ¿no? De Quilla, estaba toda la gente, ¿no? Entonces dice, ¿no? Comenzaron a hablar pues los notables, ¿no? Sebastián Pancorbo, Pascual Vargas, ¿no? Pero dice lo más interesante, ni bien llegaron a todos los, ¿no? Los pobladores, les comenzaron a repartir abundante alcohol. Dice que había cantidad de alcohol y gratuito, pues, ¿no? Entonces la gente, ¿no? Bebía y bebía y bebía, ¿no? O sea, parecía que iba a ser una fiesta. Le estaban regalando alcohol gratis. Y claro, la gente, ¿no? No se quedaba allí tranquilo, ¿no? Bebía y bebía. El asunto es entonces, en poco tiempo, dice, ¿no? Toda la población que estaba allí estaban ya, digamos, alcoholizados. Entonces era interesante, ¿no? Parece que los notables se han convertido en buena gente. No les han repartido alcohol, o sea, trago, ¿no? Y dice entonces los notables que eran pues muy astutos, ¿no? Al darse cuenta ya, ¿no? Que la gente está ya embriagado, comenzaron, dice, ¿no? A hablar, a lanzar discursos. Y entonces no comenzó a hablar pues Pancorbo, ¿no? Luego el cura Vargas, y ¿qué es lo que decían, no? Esencialmente ellos denunciaron allí públicamente a los marín. Los acusaron, ¿no? De haber llegado aquí ya para destruir al pueblo, ¿no? Para perjudicar, ¿no? La buena marcha del pueblo, ¿no? Y además, ¿no? Estos marín han venido, ¿no? Desde Lima, ¿no? Esta gente, ¿no? Que tiene plata, han venido acá a explotar nuestro oro, nuestra plata. O sea, no han venido a llevarse, ¿no? Nuestra riqueza de acá, de Quilla. Y claro, ¿no? Le decían, ¿y vamos a permitir que estos extraños, ¿no? Vengan acá y se lleven nuestro oro y nuestra plata? Y claro, la gente, ¿no? El pueblo, o sea, ya embriagado, ¿no? Decían, pues no lo vamos a permitir, ¿no? Y así, ¿no? Los iban incentivando, ¿no? Y luego dice, ¿no? Llegó un momento en que ya un discurso más grave, ¿no? El cura denunció, ¿no? De que esos marín, además, no habían venido, digamos, no así, intencionalmente a este pueblo
para llevarse, ¿no? El oro y la plata que estaba allí en la iglesia, en la parroquia, que incluso no pretendían llevarse, ¿no? A la Virgen, ¿no? Del pueblo. Y claro, no, vamos a permitir que se lo lleven, y claro, la gente decía, no, ¿no? Y entonces dice, ¿no? De pronto, la gente, ¿no? Ya exaltada, ¿no? Por los discursos y el alcohol, deciden actuar de una vez. Y entonces dice, ¿no? Una turba marcha, ¿no? Hacia la casa de Lomarín. Van a buscar a Lomarín, ¿no? Para quemar la casa, ¿no? Y quemar ahí a Lomarín ahí dentro de la casa. O sea, matarlos de una vez, ¿no? Porque no se puede permitir que estos señores pues se lleven el oro y la plata, ¿no? Y claro, peor, ¿no? No podemos permitir que se lleven a la Virgen o a los santos de la iglesia. Y entonces dice, ¿no? Cuando la turba venía pues hacia la casa de Lomarín, ¿no? Los gritos y la bulla, ¿no? Entonces dice, pues los Yupanqui, Juan y Marcela salieron a la puerta, ¿no? Para impedir, ¿no? Que ataquen la casa, ¿no? Que rompan la puerta, porque seguramente ya comenzaron a insultar ahí en la puerta, ¿no? A Lomarín. Ahora, claro, Juan Yupanqui y Marcela actuaban porque ellos pues los conocían, ¿no? Eran sus paisanos, ¿no? Conocían a toda la gente. Así que Juan les pedía, ¿no? Que se detengan, que se calmen, ¿no? Que regresen a sus casas, ¿no? Que los marín eran buena gente, o sea, que daño les había hecho a los marín. Pero la gente dice que estaba ya totalmente exaltada, ¿no? Por el discurso y el alcohol. Dice, ¿no? Intentaron quemar la casa, pues, ¿no? Claro, Juan Yupan, que entonces no se bate, ¿no? Intentando impedir. Y entonces en ese hecho lo golpean tanto, dice que lo matan, ¿no? En el acto a Juan Yupanqui. Así que Juan Yupanqui ha muerto ahí, ¿no? En el intento de la toma de la casa del Marín. Y dice que Marcela, que también estaba ahí defendiendo a su esposo, quedó, ¿no? Mal herida, ¿no? Entonces la turba, al ver, ¿no? Que Yupanqui estaba muerto, dice, ¿no? Media vuelta y se escaparon. Así que el crimen de Juan Yupanqui impidió, ¿no? Que quemaran la casa y mataran a los Marín. Por supuesto, ¿no? Fernando Marín y Lucía Marín, que estaban allí, digamos, ¿no? Preocupados, asustados, ¿no? Salieron pues a auxiliar, ¿no? A los Yupanqui, ¿no? Entonces Juan estaba muerto y entonces Lucía, ¿no? Auxilia a Marcela, ¿no? Que está, dice, agonizando. Entonces Marcela lo que hace, decide, ¿no? En su agonía confesarle un secreto a Lucía y muere. Así que los esposos de Yupanqui mueren, ¿no? Defendiendo a Lomarín. Entonces, el problema acá, aparte, ¿no? De que estos notables ya pues le han declarado la guerra a Lomarín, porque todo el mundo sabe, ¿no? Que ellos son los que han dirigido este ataque y que ellos serían los responsables de la muerte, ¿no? De los Yupanqui, pero no se puede hacer nada, ¿no? Porque ellos son las autoridades. Entonces, el otro problema es que las hijas de Yupanqui, las chicas Yupanqui, pues han quedado huérfanas, ¿no? Margarita, que era una jovencita, y Rosalía, que tuviera una niña, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que los Marín van a adoptarlas, ¿no? O sea, van a llevar a Margarita y Rosalía para que vivan con ellos, ¿no? Así que los Marín se convierten en especie de padrinos, ¿no? De Margarita y Rosalía. Y claro, estas chicas aceptan no vivir con ellos, ¿no? Porque sus papás están muertos. Y entonces, en ese contexto de violencia, ¿no? Que se ha desatado en Quilla, va a llegar desde Lima Manuel, un joven, quien es, ¿no? El hijastro del gobernador, de Sebastián Pancorbo. Lo más interesante dice que este Manuel estudia, ¿no? En Lima, estudian, dice, en la Universidad de San Marcos, estudia Derecho.
Y como ha salido de vacaciones, el universo dice, no, ha viajado aquí en su pueblo, pues, ¿no? A visitar a su mamá y claro, ¿no? A su padrastro. Y una vez que está en Quilla, Manuel, ¿no? Va a conocer a los Marín. Entre ellos nace una amistad, ¿no? Porque como Manuel estudia en San Marcos en Lima, y los Marín son de Lima, él nace como una empatía, ¿no? O sea, se hacen una especie de amigos. Entonces Manuel comienza a visitar, ¿no? Diario a los Marín. Y en ese contexto conoce, pues, a Margarita, ¿no? La hija de los difuntos Yupanqui, ¿no? Y Manuel se enamora de la chica, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Margarita también se enamora de Manuel. Ahora, los Marín ven este enamoramiento con simpatía, ¿no? Porque ellos se dan cuenta de que este joven Manuel es buena gente, ¿no? No es tan malo como su padrastro. Y esto, digamos, se va a ahondar, digamos, la amistad, ¿no? Entre Manuel y Fernando Marín, cuando una noche dice, ¿no? Manuel ahí en su casa, mientras estaba en su cuarto, dice que escuchó, ¿no? De casualidad la conversación de su padrastro, Sebastián Pancórbogo, ¿no? Con el cura Vargas. Dice que Manuel escuchó que estos notables planificaban, ¿no? El asesinato de los Marín. Como habían fracasado, ¿no? En el primer ataque con la turba, ahora dice que estaban planificando, ¿no? Matarlos así ya expresamente. Y entonces al día siguiente Manuel, pues no, se lo va a contar a su amigo, ¿no? A Fernando Marín, que su padrastro y el cura Vargas están planificando matarlos, ¿no? Entonces, Fernando Marín y su esposa Lucía se dan cuenta, ¿no? De que seguir viviendo allí en Quilla que es un peligro para sus vidas, ¿no? Porque además no se puede hacer nada, pues, ¿no? Son las autoridades. Así que los Marín deciden regresarse, ¿no? A Lima. Y por supuesto, con ellos se vienen a Lima también las chicas Yupanqui, ¿no? Margarita y Rosalía, porque ellos son sus padrinos. Así que se vinieron a Lima, los notables se quedan felices allá en Quilla, ¿no? Para seguir abusando de los indios. Ya no hay un rival como ellos pensaban. Y dice también, ¿no? Se le acaba la vacación a Manuel y él también se regresa a Lima, ¿no? Para seguir estudiando en San Marcos. Y por supuesto, ¿no? Acá en Lima frecuenta, ¿no? A lo Marín. Y claro, principalmente, ¿no? De ese modo se encontraba pues con Margarita, ¿no? Finalmente dice, ¿no? El romance entre Manuel y Margarita cada vez está mejor y los Marín están de acuerdo, ¿no? Con esta relación, porque ambos jóvenes, se nota, ¿no? Que se quieren, que se aman, ¿no? Hasta que esta pareja de jóvenes deciden casarse, ¿no? Y entonces dice, pues, los Marín aceptan, ¿no? Están contentos, ¿no? Con este matrimonio, ¿no? Porque Margarita, ¿no? Su protegida, su ahijada, ¿no? Se va a casar con un joven bueno, ¿no? Y claro, van a vivir acá en Lima, ¿no? No van a ir aquí. Y entonces dice, pues, ¿no? Para el matrimonio debes, ¿no? Para el matrimonio religioso, que se iba a realizar acá en Lima, hay que presentar los documentos. Y en ese tiempo no existía, ¿no? La partida de nacimiento. Lo que se presentaba era la partida de bautizo. Y entonces dice, pues, ¿no? Estos jóvenes tienen su partida de bautizo acá en Quilla. Para Manuel no va, entonces decide casarse con Margarita y obviamente, ¿no? La costumbre de solicitar la autorización a los padrinos, porque no son los papás, ¿no? Entonces Manuel les va a contar, pues, ¿no? A los Marín
de que quién es su verdadero padre, ¿no? Ya que el gobernador no es, ¿no? Entonces este joven va a contar de que su padre verdadero es un sacerdote. Y no fue un simple sacerdote, sino dice, ¿no? Uno que tenía un cargo alto, ¿no? Un obispo, Pedro Miranda y Claro. Dice que este obispo, ¿no? Vivió en Quilla y luego dice, no, se retiró y entonces en su reemplazo llegó el cura Vargas. Y entonces, ¿no? Su papá verdadero era un sacerdote. Ahora, ¿cómo es que su papá era un sacerdote, ¿no? Si su mamá se había casado con Sebastián Pancorbo. Bueno, Manuel les va a contar de que este obispo también, ¿no? Se hacía servir por las mujeres del pueblo, ¿no? Para que supuestamente la tienen allí en la parroquia, ¿no? Le cocinen, le laven la ropa, ¿no? Pero también dice, pues, las convertía, ¿no? En su pareja, ¿no? Y no importaba si fuera casado o soltera, ¿no? Y de esa forma la había embarazado, ¿no? Y Sebastián Pancorbo, para no quedar mal ante la opinión, digamos, pública, había ocultado este secreto, ¿no? Y claro, le había dado su apellido, pues, a Manuel, ¿no? Y entonces, ¿no? Manuel va a acompañar a Margarita en su viaje a Quilla para que también ella saque su partido de bautizo, ¿no? Y entonces, ¿no? Solicitan el documento y entonces nos sale en la partida el nombre verdadero del papá de Margarita. Y claro, ¿quién era el papá verdadero de Margarita? Era el obispo Pedro Miranda y Claro. Lo que significa entonces, pues, ¿no? Que Manuel y Margarita son hermanos, ¿no? El padre de ambos es el mismo obispo. Y claro, ¿qué había pasado en este caso también? Que este obispo también, pues, ¿no? Había abusado, ¿no? De Marcela Yupanqui, ¿no? Y Fan Yupanqui, como amaba a su esposa, él le había aceptado ponerle también el apellido, ¿no? A Margarita, y la consideraba su hija, porque finalmente él también la crió, ¿no? Y claro, finalmente ahí se revela de por qué este misterio, ¿no? De que esta chica tenía la piel clara, ¿no? Que el papá era un cura, ¿no? De origen español. Esto es obviamente un hecho terrible, ¿no? Para estos jóvenes. Son hermanos. No pueden casarse, ¿no? Y claro, ¿no? También Lucía ya lo sabía, ¿no? Cuando le confesó el secreto, ¿no? De que el papá verdadero de su hija mayor no era pues su esposo, sino el obispo. Así que al final, ¿no? Manuel y Margarita serían, ¿no? Los aves sin nido. O sea, especie, ¿no? De dos criaturas, ¿no? Que indefensas, no pueden hacer nada, pues, ¿no? O sea, se amaban tanto, ¿no? Que querían formar una familia, pero no pueden hacerlo, ¿no? Porque son hermanos. Entonces, claro, ¿no? Especie de una impotencia, ¿no? Un sentimiento así terrible, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Aves sin nido. Y acá en el Perú, la iglesia, cuando se publicó esta novela, reaccionó con furia, ¿no? Contra Clorinda Mato y la denunciaron judicialmente, ¿no? Porque la acusaron, ¿no? De ser una mujer malvada, ¿no? Diabólica, de que hacía quedar mal a la iglesia de Dios, ¿no? ¿no? A los hijos de Dios, ¿no? Que cómo era posible, ¿no? Y estaba destruyendo, digamos, ¿no? El prestigio de los sacerdotes, ¿no? Que todos eran gente buena, ¿no? Era una mujer, ¿no? Digamos, que merecía estar en la cárcel. La buscaron encarcelarla. La comenzaron a perseguir, ¿no? A acosarla. Y entonces Clorinda Mato no tuvo otra alternativa que irse del Perú. Ella, ¿no? Se fue a Argentina, se escapó a Argentina, ¿no? Ante la persecución judicial, digamos, ¿no? Y no solo judicial, pero no, sino
de toda digamos, del Estado, ¿no? Porque ustedes saben, el Estado peruano defiende, ¿no? A la iglesia. O sea, nunca va a defender a una mujer. Y ella entonces se quedó a vivir en Argentina. Ahí murió, ¿no? Porque si vivía acá en Perú, la habrían encarcelado. Si fuera posible, la habrían matado. Y claro, ¿por qué se escandalizaba tanto la iglesia, ¿no? O sea, las autoridades de la iglesia. Porque realmente era verdadero, pues. O sea, la novela es ficción, ¿no? Obviamente en la vida real, pues no existió Pascual Vargas, Sebastián Pancorbo, ni Fernando, nada, ¿no? Son personajes de ficción. Pero la iglesia se molestó, digamos, porque esta novela, siendo una obra de ficción, denunciaba, ¿no? Hechos verdaderos de la realidad. Bien, bien. Entonces vamos a pasar una segunda parte, ¿no? A los ejercicios. Así que unos minutos voy a tomar un poco de agua y regresamos con la práctica.
Muy bien, entonces vamos a explicar algunos ejercicios sobre este tema del realismo peruano. Bueno, un gran escritor también que está acá en este tema que en sus clases, ¿no?, les han explicado a sus profesores, es, ¿no?, sobre Manuel González Prada, que es otro de los grandes escritores, ¿no?, del realismo peruano. En la primera pregunta del boletín dice, ¿no?, marque la alternativa que complete de manera correcta el siguiente enunciado sobre el realismo peruano. Esta corriente literaria se desarrolló en los años posteriores a la guerra con Chile y abordó básicamente temas de índole social. Como muestra de ello, una de sus características consistió en, entonces la clave dice, pues la C, ¿no?, consistió en la reivindicación de la población indígena del país. Claro, ¿no? Había una preocupación social también en esta corriente literaria, ¿no? Y entonces justamente un problema grave era, ¿no?, la situación de los indios que vivían pues en una situación de explotación, ¿no?, de abuso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pregunta sería, ¿y por qué no es la A? Porque la A dice, ¿no?, la visión objetiva en las obras de narrativas y teatrales. Bueno, este es un enunciado, digamos, que no corresponde, ¿no? Porque en el realismo esencialmente, ¿no?, se desarrolló obras narrativas y de teatro, bueno, casi nada, ¿no? Además, índole social no corresponde a obras narrativas y teatrales, ¿no?, que sería en todo caso índole cultural, ¿no?, o literario. ¿Y por qué no puede ser la B? Dice, no cuestión el apego por las situaciones del pasado histórico. Bueno, este dato también es incorrecto, ¿no? Porque como ya se explicó, el realismo no tiene nada que ver con hechos del pasado, ¿no? Al realismo literario le interesaba el presente, lo que se estaba viviendo. Y eso es lo que hace pues, Claudine Amato, ¿no? En su novela Vecino Nido, digamos, denuncia, ¿no?, situaciones de la realidad, lo que pasaba. Y lo mismo hace González Prada también, ¿no? Y claro, ¿por qué no puede ser la D? Dice, no, el enfoque intimista al descubrir la crisis nacional. Claro, el enfoque intimista no tiene nada que ver, ¿no? Sería un enfoque más bien objetivo, objetivista. Íntimo significa, bueno, digamos, de algo personal, que más bien corresponde, ¿no?, al romántico. ¿Y por qué no puede ser la E, no? Porque dice la preocupación por revalorar el legado colonial. Bueno, este enunciado también no tiene nada que ver, ¿no? O sea, al romanticismo peruano no le interesó por nada lo colonial. Eso fue, en todo caso, ¿no?, de interés de Ricardo Palma, que fue un autor romántico. Entonces, claramente, pues, ¿no? Y además, aparentemente sencillo, es esta pregunta, ¿no? Es la C. En la 2, ¿no?, nos ponen esta pregunta con fragmentos que tiene, digamos, una perspectiva más objetiva, ¿no? O sea, el estudiante esencialmente tiene que responder la pregunta a partir del fragmento, ¿no? Acá dice, ¿no? Nosotros, hombres libres reunidos aquí para escuchar palabras de lealtad y franqueza, nosotros que no tememos explicaciones ni respetamos susceptibilidades, nosotros levantemos la voz para enderezar el esqueleto de estas muchedumbres. Ojalá cada una de mis palabras se convierta en un trueno que repercuta en el corazón de todos los peruanos y despierte los dos sentimientos capaces de regenerarnos y salvarnos: el amor a la patria y el odio a Chile. Coloquemos nuestra mano sobre el pecho, el corazón nos dirá si debemos aborrecer. Entonces, primero, bueno, acá dice, ¿no?, en fragmento citado de Discurso en el Politeama de Manuel González Prada, la característica del realismo peruano que se colige es, ¿no? Entonces, primero, González Prada nos interesa, ¿no?, como ensayista. Un ensayo es, ¿no?, un texto donde el autor
expone un tema, ¿no?, de la realidad y plantea, ¿no?, su punto de vista. Y nos saca lo que está hablando en este famoso discurso, ¿no?, que es un ensayo, digamos, la idea, ¿no?, de rebelión, ¿no?, de la gente. O sea, que debemos rebelarnos, ¿no?, contra todos aquellos que llevaron al Perú a la derrota, ¿no?, a la ruina, y estar pidiendo, ¿no?, que sean la gente nueva, ¿no?, y que solo pide dos requisitos, ¿no?, que el amor a la patria y el odio a Chile. Entonces acá dice, ¿no?, ¿qué características del gremio peruano aparece, no? Bueno, como ustedes saben, la clave es la D, ¿no? La exposición de un nacionalismo agresivo. Ahora la pregunta sería, ¿por qué no es la A? Dice, no, el interés preocupacional del pasado hispano no tiene nada que ver, pues, ¿no? Ni bien lo lees, te das cuenta, ¿no?, que este es un enunciado que no tiene nada que ver con lo que está planteándose en el fragmento. Además, ya sabíamos por contexto, ¿no? ¿Al realismo le interesaba el pasado hispánico? Para nada. B, el cambio político y generacional del país. Bueno, eso es cierto, ¿no? Pero no está presente en el texto, ¿no? Porque acá estamos hablando de la revancha, ¿no? Ojalá, dice, ¿no?, cada una de mis palabras se convierta en trueno que repercute en el corazón de todos los peruanos, ¿no? Y despierte los dos sentimientos capaces de regenerarnos y salvarnos, el amor a la patria y el odio a Chile. O sea, está proponiendo la revancha, ¿no? Y eso no está en la B. La C, que es correcto, ¿no? O sea, la defensa del indio, pero tampoco acá nos está diciendo, pues, en qué parte del texto González Prada está diciendo, no, hay que reivindicar al indio, ¿no? Ayudemos al indio, salvemos al indio, no hay nada. Entonces no es la C, es claramente la D, ¿no? Se está proponiendo la revancha contra Chile. Y esa es la posición del nacionalismo agresivo, ¿no? Ahora, claro, la E, ¿por qué no es la E, no? Denuncia del propósito moral en las obras, claro, no corresponde. Porque aquí en el fragmento, en ninguna parte se está mencionando, ¿no?, que se está hablando de obras literarias. No hay. Entonces también la pregunta, la clave correcta de cómo está indicado, ¿no? Luego en la 3 nos preguntan sobre la novela que les he contado ampliamente, ¿no? Dice, con relación a los siguientes enunciados sobre el argumento de la novela Ave sin nido, de Clorinda Mato, marque la alternativa que contiene las afirmaciones correctas. 1. Los marín se identifican con el padecer de los indios y notables de Quilla. Bueno, esa primera es incorrecto, ¿no? O sea, es falso, ¿no? Claro, tiene una pequeña trampa, ¿no? Bueno, acá hay que tener cuidado, ¿no? Muchas veces cuando estamos en el examen, resolviendo las preguntas en el examen, como estamos, ¿no?, preocupados por el tiempo y tenemos la idea, ¿no?, de responder lo más rápido posible cada pregunta, pero se pone el apuro, no leemos bien. Y entonces no, alguien lee apurado, dice, no, lo Martín significa el parecer de los indios, no te le quillan, entonces lo ponen verdadero, ¿no? Entonces ¿cuál era la trampa acá? Era esta palabrita notables, ¿sí o no? Notables. Era una pequeña trampa. Y entonces algunos que están apurados, ¿no?, marcaron como verdadero. Porque en la novela los marín más bien denuncian, ¿no?, a los notables. Y sí es cierto, ¿no?, se identifican y ayudan a los indios, ¿no? En la 2 dice, ¿no?,
Lucía y Fernando son víctimas de un atentado tramado por las autoridades. Eso es verdadero, o sea, porque las autoridades, o sea, ¿no? El cura y el gobernador, ¿no? Buscan, ¿no? Acabar con ellos, porque lo consideran sus rivales, ¿no? Y le van a malograr el negocio. Así que la 2 es verdadero. En la 3, Margarita y Rosalía, al quedar huérfanos, son protegidas por Marín. Este también es correcto, ¿no es cierto? Ya les expliqué en el relato, ¿no? Es verdad, ¿no? Que cuando mueren sus padres, justamente, ¿no? Defendiendo a lo Marín ante el ataque de la turba, Fernando y Lucía Marín eh, ayudan a estas chicas y además era casi una obligación, ¿no? Porque sus papás habían muerto, pues, ¿no? Por defenderlos a ellos, ¿no? Así que los Marín se convierten en los padrinos de Margarita y Rosalía. Para eso también es interesante, ¿no? Cuando se habla, ¿no? De que en las obras de Clorinda Mato aparece, ¿no? El paternalismo, o sea, ¿no? Un indianismo paternalista, dice, ¿no? ¿Eso qué significa? Que la idea, ¿no? De que los indios van a salvarse, ¿no? Del, del atraso, ¿no? Del abuso, de la explotación, gracias, ¿no? A la ayuda de los blancos buenos, ¿no? Entonces, en este caso, Margarita y Rosalía van a progresar, salvarse, ¿no? Gracias a la ayuda de los marín. Entonces, ahí está la explicación, ¿no? Del paternalismo, del indianismo paternalista, o de las ideas paternalistas de Clorinda Mato, ¿no? De que necesariamente los blancos buenos iban a salvar, ¿no? A los indios de los blancos malvados. Es que la 3 es correcto. En la 4 dice, ¿no? Manuel descubre que su verdadero padre es el cura Pascual Vargas. Eso es cierto. ¿Cierto o no? Pues falso, ¿no? Porque el papá de Manuel es el obispo, ¿no? El obispo Claros, ¿no? Entonces, la correcta, como está indicado acá, pues es la B, ¿no? La correcta es la B. En esta pregunta 4 está, ¿no? Esta forma de preguntar en San Marcos en el examen con fragmentos, ¿no? Es lo que se llama la pregunta DECO, ¿no? Que es una pregunta que busca ser, ¿no? Más objetiva, ¿no? No tanto memorístico, porque el estudiante debe responder de acuerdo a lo que lee en el fragmento. Que siendo una pregunta de literatura, también sería pues una pregunta de comprensión lectora, ¿no? De comprensión lectora. Dice, ¿no? El cura Pascual tomó entonces cierto aire de gravedad y reposo. Se trata de que la señora Lucía nos ha llamado para abogar por unos indios y para esto ha empleado palabras que francamente, como dice don Sebastián, entendida por los indios, nos destruyen, de hecho, nuestras costumbres de reparto, mitas, pongos y demás. No consentiremos, qué caray, gritaron Estéfano y todos los oyentes, y don Sebastián agregó con refinada malicia, y está propuesto el entierro gratuito para los pobres. O sea, acá hasta para entrar a los indios los cobraban, ¿no? Interesante, ¿no? A partir del fragmento citado de Aves sin nido de Clorinda Mato, ¿qué tema desarrollado en la novela se puede inferir? Entonces, la clave correcta, como que ya está marcada ahí, en la C, ¿no? O sea, ¿de qué están hablando acá? Claro, ¿quiénes están conversando acá, ¿no? En este fragmento.
el cura, ¿no? O sea, los notables, el cura, el gobernador Sebastián y sus otros socios, ¿no? Entonces, ¿de qué están hablando acá? De que esta señora Lucía, ¿no? Les ha hecho observaciones, ¿no? Y claro, ¿no? Que Lucía defiende a los indios y que ellos obviamente están en desacuerdo, ¿no? Porque les podrían perjudicar, malograr su negocio, ¿no? Eso es lo que están diciendo, o sea, ¿no? Entonces la clave es la C, ¿no? Porque con ese ya está propuesto, ¿no? El entierro gratuito para los pobres, o sea, significa entonces que estas autoridades le cobraban, ¿no? Hasta para enterrarlos. Cuando se supone que en esos tiempos, ¿no? Había suficiente espacio, ¿no? Hasta para cementerio. Entonces, no, si la clave correcta es la C, de acuerdo al texto, al fragmento leído, ¿por qué no es la A? Bueno, la A dice, ¿no? Que en este fragmento se está hablando sobre la terrible violencia racial que sufren los sectores criollos. Nada que ver, es un absurdo, ¿no? O sea, ese enunciado no tiene nada que ver, porque en la historia que se cuenta en Abecinido, no sufren los criollos son pues los blancos, ¿no? Los descendientes españoles. Muy bien, acá es lo contrario, ¿no? Los criollos son los abusivos acá. ¿Y por qué no es la B, no? Acá en este fragmento se está hablando sobre la injusticia social que padece el clero en los Andes. También no tiene nada que ver, ¿no? Es un enunciado que no responde, ¿no? A la realidad. Porque más bien los abusivos son los sacerdotes, ¿no? Así que el clero sufra para nada, ¿no? ¿Y por qué no es la D? Acá en el fragmento se está hablando sobre el interés por describir y exaltar las costumbres indígenas. No, acá en este fragmento no se habla, ¿no? Cómo viven los indígenas, o sea, sus costumbres, o sea, exaltar, ¿no? Claro, ¿no? Se nota que los indios eran abusados. Pero acá dice no exaltar, o sea, no exaltar, ¿no? O sea, rescatar lo interesante, lo maravilloso, ¿no? Lo felices que eran los indios, algo así, no tiene nada que ver. En el fragmento no se habla sobre la solidaridad de la iglesia hacia la población nativa, nada que ver, ¿no? Ahí los curas eran malvados. Entonces, claramente también la respuesta, sin duda, es la C, ¿no? En la 5, en Avecinido, dice, ¿no? Declarando Mateo de Turner, la familia de Fanny Yupanqui soporta los abusos por parte de los notables. Eso es cierto, ¿no? Lucía y Fernando Marín, criollos educados, se solidarizan con los oprimidos y buscan ídolos. En tal sentido, se evidencia que nos acá en la pregunta está resumido uno de los argumentos centrales, ¿no? Que los Yupanqui son abusados por los notables, ¿no? Claro, porque les hacen préstamos y les cobran intereses altos, ¿no? Y si no pueden pagar, se quieren llevar a la hija, ¿no? Como pago. El cura, ¿no? Se lo quiere llevar a Margarita. Y hemos visto que ante la imposibilidad de pagar su deuda, ¿no? Finalmente los Marín van a ayudar, pues, ¿no? A los Yupanqui. Entonces, en tal sentido se evidencia, bueno, la clave dice que es la E, ¿no? Claro, ¿no? Una perspectiva paternalista que pretende amparar a la indígena. Bueno, eso ya lo he explicado largamente, ¿no? Una perspectiva paternalista. A ver, ¿por qué no es la A, no? En tal sentido se evidencia, ¿no? Un nacionalismo al proponer la unión de todas las clases sociales. Este enunciado también no tiene nada que ver, ¿no? Como dicen, es un distractor, ¿no? Porque en la obra en ninguna parte se habla, ¿no?
de que los indios y los criollos, o sea, los blancos, ¿no? se unan, ¿no? Y que vivan felices, ¿no? Que se ayuden, ¿no? O sea, que en el pueblo, ¿no? reine la felicidad, ¿no? La unión, eso no existe, no hay. La B, en tal sentido se evidencia, ¿no? La justicia y mesura impartida por el sector clerical y los hacendados. También es enunciado, pues, absurdo, no tiene nada que ver. En la novela, en ninguna parte, ¿no? se menciona de que los notables, ¿no? buscan aplicar la justicia. Es todo lo contrario, ¿no? Más bien estos señores cometen abusos, ¿no? Abusos. Se aprovechan de los indios, ¿no? Viven a costa de los indios y no solo eso, ¿no? Los agreden, principalmente a las mujeres, ¿no? Las violentan, claro, ¿no? Las embarazan, ¿no? Contra su voluntad. Entonces no la B, pues no existe. La C, ¿no? En tal sentido se evidencia, ¿no? la apuesta por un cambio basado en las costumbres de la serranía. Tampoco, ¿no? En ninguna parte de la obra se habla, ¿no? de que estas autoridades, los notables, el cura, el gobernador y otros, ¿no? Que supone que había varias familias de notables, ¿no? O sea, de los millonarios sería pues del pueblo, ¿no? Que claro, eran millonarios explotando a los indios. Y obviamente no, en ninguna parte se dice, ¿no? que está bien, no hay que cambiar la vida en el pueblo, ¿no? Cuando, por ejemplo, Lucía, ¿no? le habla al cura, ¿no? Para que no actúe así, que no sea abusivo, el cura no reacciona diciendo, no, sí, no, que lo que dice ella es correcto, ¿no? Hay que cambiar. Más bien él está en contra, ¿no? De que quieren cambiar su vida, ¿no? Y por eso planifican no matarlos a los marines. ¿Y por qué no es la D, no? En tal sentido se evidencia un tono de denuncia, ¿no? contra las autoridades indios en el área andina. Bueno, este es un enunciado interesante, ¿no? Porque uno si lo lee apurado, estaría tentado a marcar la D también, ¿no? Un tono de denuncia contra las autoridades. Eso es cierto, ¿no? Claro, en el Ande, ¿no? Porque es una historia que está ambientada en un pueblito llamado Quilla, que está ubicado en el Cusco, ¿no? Pero acá también hay una trampa, pues, ¿no? Porque acá ponen, dice, indios, ¿no? Entonces, esa palabrita es una trampa. Ya, esa palabrita es una trampa. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Muchas veces nosotros cuando estamos después en el examen, y como ya le dije, ¿no? O ya lo dije, estamos preocupados por el tiempo, ¿no? Porque nos dan 3 horas para responder 100 preguntas. Entonces uno, al menos en letras, ¿no? Buscas ganar tiempo, ¿no? O sea, responder las preguntas lo más rápido posible para que te quede tiempo, ¿no? Para hacer ejercicios de matemáticas, etcétera. Entonces uno lee apurado y parece que es la correcta, ¿no? Un tono de denuncia contra autoridades, ¿no? Claro. E indios en el Arandí. Entonces lo leí apurado y no me percaté, ¿no? de la palabra indios y lo marco, la D. Y obviamente va a ser incorrecto, ¿no? Incorrecto. Entonces, hay que tener cuidado en el examen con esto, con esas palabritas que son como trampas, ¿no? Y entonces, sin duda, pues la clave es la E, ¿no? En tal sentido, se evidencia una perspectiva paternalista, ¿no? Que pretende para el indígena. Claro, acá dice, ¿no? En ave sin nido, el problema materno, la familia de Fanny soporta los abusos por parte de los notables, ¿no? Eso es lo que pasaba, ¿no? Entonces, Lucía y Fernando Marín, criollos educados, ¿no? Limeños, empresarios, ¿no? Se solidarizan con los oprimidos y buscan ayudarlos, ¿no? En tal sentido se evidencia una perspectiva paternalista, ¿no? Claro, en la novela no se plantea la idea, ¿no? de que
los indios, los indios se rebelen por sí solos, ¿no? O sea, que los indios se rebelen, ¿no? Contra los blancos. Además que tendría éxito, ¿no? Porque era la mayoría, ¿no? De indios, ¿no? Y los criollos de los blancos eran la minoría, así que fácilmente lo podían aplastar, ¿no? En una rebelión. Pero ellos no tienen esa capacidad, ¿no? En la novela de rebelarse, ¿no? Y entonces la esperanza está en que los blancos buenos, como los marín, ¿no? Que se enfrentan, ¿no? A los notables y finalmente, ¿no? Van a salvar a estas chicas, ¿no? A las huérfanas. Entonces, ahí está la idea, ¿no? Del paternalismo. Esa es la idea del paternalismo, ¿no? Entonces, tanto Clorina Mato como Manuel González Prada tenían esas ideas, ¿no? De que la salvación de los indios iba a ser, ¿no? Obra de los criollos buenos. Entonces, había especie de una desconfianza, ¿no? De que los indios por sí mismos como que no estaban capacitados o preparados, ¿no? Para liberarse. Pero uno de los motivos, según González Prada, sería pues no que no tenían educación, ¿no? No tenían educación. Era cierto, pues, ¿no? En esos años, en esos tiempos, los indígenas, los indios, ¿no? No asistían a los colegios. Ya no había colegio para ellos. También, ¿no? Se supone que en esos tiempos los indígenas, bueno, ¿no? Se supone que esencialmente, ¿no? Hablaban quechua, ¿no? Claro, seguramente habrían aprendido algunas palabras en español, ¿no? Para comunicarse con el cura, ¿no? Pero la mayoría de la población no hablaba quechua. Entonces también, ¿no? Esta idea, pues, ¿no? De que se pensaba, ¿no? Si un indio habla quechua, como que era una persona que no tenía educación, ¿no? Que no tenía cultura, ¿no? Entonces, son ideas de esos tiempos, ¿no? Entonces, para terminar con esta sesión, en esta parte, en esta sesión de la semana 3 también no se ha hablado, eh, se ha mencionado, ¿no? A Manuel González Prada. No olvidarse que él ha destacado esencialmente, ¿no? Como ensayista. Ya él también ha sido poeta, ¿no? Pero hoy en día, que estamos ya en 2024, ¿no? Se le valora más como ensayista, ¿no? Es decir, ¿no? En sus libros, como Páginas Libres, ¿no? Que es uno de sus libros más conocidos, que es un libro de ensayos, donde se encuentra, ¿no? Ese famoso discurso en el Politeama, él denuncia, ¿no? Así con un lenguaje feroz, ¿no? A todos los culpables que llevaron al Perú a la ruina, ¿no? A la derrota. Y los denuncia, ¿no? A todos los presidentes, parlamentarios, políticos, autoridades, ¿no? Que no supieron, ¿no? Llevar al país al progreso, al desarrollo, ¿no? Sino que lo mantenían en el atraso, ¿no? Y no solo en el atraso, ¿no? En la corrupción. José de Prada, pues, es el famoso autor de este discurso, ¿no? Cuando él dice, ¿no? Que acá en el Perú, en el país, cuando tú colocas el dedo, ¿no? Dice, salta la pus. O donde colocas el dedo, salta la pus. Esto significaba, ¿no? En esta frase, ¿no? Donde colocas el dedo, salta la pus, significaba que el Perú, ¿no? Vivía en total corrupción. En toda parte, no solo no era a nivel de presidente, de Congreso, ¿no? O de jueces, ¿no?
También, ¿no? Los mismos religiosos eran corruptos, ¿no? Y en todas partes, ¿no? Incluso en el pueblito más chiquitito que podría ser Quillak, ¿no? Y había corrupción, ¿no? Porque en este pueblito Quillak, el cura y las autoridades son corruptos, ¿sí o no? Porque no se aprovechan de la gente, los explotan, abusan de ellos, ¿no? Y siendo autoridades, ¿no? Siendo supuestamente gente leída, o un sacerdote, ¿no? ¿Cómo era posible que un sacerdote pues podía ser, ¿no? El líder del abuso, ¿no? Y a todo nivel, ¿no? Entonces, eso significaba, ¿no? Donde se coloca el dedo, en el Perú, ¿no? Donde coloca ese dedo, salta la pus. Entonces, en ese aspecto, Manuel González Prada es un autor actual. Esto es increíble, ¿no? Cuando uno lee las obras de González Prada, parece que estuvieran hablando para el día de hoy, que estamos 27 de junio de 2024, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? En nuestro país, pues está, digamos, ¿no? Vive, ¿no? En total corrupción de las autoridades, ¿no? De todos los niveles, desde la presidenta, ¿no? Hasta el último alcalde de un pueblito hay corrupción. Entonces es interesante, ¿no? O en todo caso es triste, ¿no? Triste, trágico, ¿no? De cómo no hemos aprendido nada, ¿no? De lo que pasó en un siglo atrás, ¿no? O en ese tiempo donde vivió González Prada, Carolina Mato, ¿no? Que era pura corrupción, justamente, ¿no? Por ser un país corrupto, los chilenos no ganaron facilito la guerra, ¿no? Y hoy en día es igual, ¿no? Así que no hemos aprendido la lección. Muy bien. Entonces, hoy día hemos repasado, ¿no? El realismo peruano. Entonces, hasta acá mi sesión. Yo tengo clases en unos minutos, voy a ingresar a un salón. Así que voy a despedirme por el chat, ¿no? Me despido hasta la siguiente semana. He respondido y explicado 5 preguntas, ¿no? Que tengan un buen día. Así que me despido. Nos estamos conectando la próxima semana. Ya que tengan un buen día.